llamó a Simón, a su hermano Andrés, y como pescadores, dice que echaban la red, y él les dijo, vengan porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ajá. El llamado de Dios está siempre presente. Sí. Un poquito más ahí hoy por hoy el llamado es así como muy romántico o como muy religioso, como muy santificado. Claro Ajá. que es santo, ¿ah? Ajá. Pero, pero en ese momento, imaginémonos la escena, ¿verdad? Donde Jesús llega a un pueblo de pescadores, ¿verdad? Y como Punta Arenas o alguno ahí por Guanacaste, ¿verdad? Donde es una costa ahí Ujú. y unos pescadores ahí pescando, ¿verdad? Valga la redundancia, y llega Jesús y les dice, y los llama, ¿verdad? Y les dice que los haré pescadores de hombres. Ajá. Y cómo las personas, a pesar de que estaba iniciando, ¿verdad? Todo el proceso, ¿verdad? Toda su obra, la gente lo sigue. Ajá. Cómo el Espíritu Santo, el mismo Jesús, pudo haberlos convencido, ¿verdad? En espíritu, en verdad. Y la gente lo siguió. No se habla de familias, de hijos, de primos, de algunos trabajos. Ajá. No se habla de cómo va a vivir la esposa y los hijos y los estudios y pagar la luz y el agua y los impuestos y todo ese asunto que hoy por hoy uno podría decir ya Nos detiene. cómo me voy a sostener, cuánto me va a pagar, bueno, deme $1,000 y me voy. La gente lo seguía por fe, lo confronta, o a mí al menos me confronta, ¿verdad? De que por lo menos la escritura no hace referencia a nada de eso, Ujú. ¿verdad? Sí. Y la gente lo seguía, sin que Ajá. Jesús le dijera que le iba a pagar, Ujú. ni los costos, Sí, no. menos un salario con ganancia. ¿Qué haría uno? ¿Qué haría yo en ese momento, verdad? Ujú. Sí, es importante saber que esa parte, y en la tercer pisada, que ustedes lo tienen ahí en el folletito, ¿verdad? Dice que la salvación es gratuita, pero servir al Señor implica ciertos costos. Uno a veces se descontextualiza, pero si nosotros nos contextualizamos, podríamos nosotros entender que estas gentes vivían también en una sociedad donde tenían las mismas necesidades. Vea, tenían que pagar los impuestos, tenían que pagar los tributos, tenían que pagar la luz, el agua, el teléfono, no había, ¿verdad? Tenían que pagar, es decir, tenían familias, muchas responsabilidades, habían escuelas, ¿verdad? Es decir, era toda, no había una sola diferencia con respecto a nosotros. Cuando Jesús hace el llamado, entonces llama y ellos se van. Después hay un relato donde la escritura toma y dice, y Jesús les dice, no, yo les digo que, porque los discípulos le dicen, Señor, pero es que de nosotros lo dejamos todo, ¿ahora qué? ¿Y qué de nosotros? Y Él les dice, yo les aseguro algo, dice, que no hay quien haya dejado padre, madre, familia, trabajos, todo por causa mía que no tenga mejores cosas en el reino venidero. Es decir, que hay una motivación que nosotros debiéramos de tener también, ¿verdad? Ahora, estamos viviendo en otros tiempos. Sin embargo, igualmente hay muchas gentes que no quieren atender el llamado de Dios por estas trabas. Pero yo pienso que, hermano, es un asunto de corazón. Si uno tiene esa fe y uno sabe que Dios le está llamando a algo, uno puede acudir a ese llamado. Sin dejar porque yo no siento que Dios en el llamado nos esté dejando descubiertos de una parte. Normalmente cuando Dios llama, Dios siempre tiene también provisión para los núcleos familiares. Yo no he visto, por ejemplo, familias misioneras padeciendo de hambre. Tal vez no tienen todo lo que pueda tener una familia que papá, mamá trabaja y que los hijos, ¿verdad? Y que estudian y que puedan tener un poco de ingresos mayores. Tal vez no tengan todas esas condiciones, pero tienen condiciones, tienen su comida y están haciendo también la voluntad de Dios. En esta tercer pisada, ustedes lo leyeron
y Jesús cuando entra a Capernaum, en los días de reposo, dice que entró a la sinagoga y enseñaba, ¿verdad? Y la predicación en la sinagoga tenía un mensaje divino para todo el pueblo. Es decir, Jesús no esperaba una invitación para ir a predicar, ¿verdad? Él predicaba la palabra. Y Marcos emplea la palabra enseñar, que significa mostrar por medio de las Sagradas Escrituras que el tiempo de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios, de lo mesiánico está llegando o ha llegado. Cuando Jesús enseñaba, Jesús lo que enseñó fue eso: el reino de los cielos ha llegado. Es decir, que la enseñanza de Jesús, donde quiera que lo oían predicar a Jesús, no tenía otra forma más que decir lo que él venía a decir: el reino de los cielos ha llegado. Y Marcos establece esta forma, ¿verdad? Él dice, no, él venía a predicar, él venía a enseñar. ¿Qué era lo que enseñaba? De que el reino se había acercado, que el reino de los cielos estaba en medio de ellos. No sé si alguien agregó algo más. ¿Qué le llamó más la atención en esa lectura de la segunda y tercer pisada? Bueno, sé otras cosas, pero con respecto a lo que usted está diciendo ahorita, que aunque él no quiere ser estimado como sanador, pues el objetivo principal de él es predicar la voluntad de Dios y que tuvieran una relación íntima con él, que es lo que usted también nos vive hablando aquí por medio del culto, ¿verdad? Pero sin embargo él hizo lo que le correspondía: enseñar, sanar y echar fuera a los demonios, mostrando su gran poder, lo cual también nosotros hay una parte también que nos corresponde hacer, ¿verdad? A la cual somos llamados. Ok, ¿sí? Me llama la atención de que nadie sabía leer y cómo entendían. Eso me llama la atención. Sí. Entonces me imagino de solo oír. Sí, oían, algunos sí sabían leer, no todos. Por ejemplo, digamos, de los discípulos se dice que no eran letrados, no tenían todo el estudio, pero posiblemente algunos sí sabían leer, otros no sabían leer. Y la parte era la parte oral, ¿verdad? Entonces era como, por eso Jesús usaba tanta, ¿verdad? Tantas figuras que usa Jesús, ¿verdad? Para ellos no era dificultoso aprender cuando él hablaba y decía, vean, el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó aquí, y ellos entendían que ese era un mensaje, ¿verdad? Que no requerían tampoco de esa parte. ¿Quién contestó, sí, la primera pregunta? No sé. Sí. La atención, gracias, Juquita. Una de las cosas que a mí me llama la atención en cuanto al servicio de Jesús, digamos en esta parte que menciona mucho de las sanidades, de echar fuera demonios, es que Jesús no le importaba la condición del hombre. Simplemente él quería mostrar que había un reino que había venido. Entonces a él no le importaba que el hombre fuera pecador, que el hombre tuviera lo que tuviera. Si había en él el deseo de ser sanado, de ser, sacar el demonio, él lo hacía. A mí esas cosas me llaman mucho la atención porque uno ve a un Jesús no mirando lo que hay en el corazón de las personas, o sea, un Jesús importándole más la persona que toda la parte de la condición. Entonces a mí esas cosas me pueden, porque uno es muy dado a señalar y a no importarle la parte de que de verdad Dios puede hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros. A mí esa parte de Jesús me llama muchísimo la atención. Y otra parte que me llama la atención de la tercera pisada es que la parte del propósito de las sanidades, que las sanidades no eran solo por sanarlo, sino era para que aquella persona se pusiera a los pies de él y al servicio de Jesús. Entonces a mí esas cosas me llaman y tocan mi corazón, porque hasta dónde de verdad nosotros hemos entendido esa parte de llegarle a las personas realmente por mostrar un Jesús verdadero sin importar toda su parte, toda su condición. Sí, amén. Amén.
¿Quién más? ¿Quién con la primera pregunta? Ajá. Gracias, caballero. Según una tradición muy antigua, Marcos fue el intérprete del apóstol Pedro. Del apóstol Pedro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Usted también nos dijo, se me está viniendo, de que él era el que le transmitía, ¿verdad? Todo el conocimiento, ¿verdad? Ajá. De que todo lo que él le decía era lo que él repetía, a su Ajá. vez, ¿verdad? Ajá. Ujú. Bueno, Ok. de lo que estamos hablando ahora sí. también, transmisión oral. Transmisión oral. La segunda, Nati. La segunda dice, la mayoría de los eruditos opina que Marcos es el evangelio más antiguo escrito después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. El más antiguo. Algunos dicen es el primero. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿Por qué será tan importante? ¿Por qué hacemos o decimos, bueno, es que Marcos es el primero? ¿Y por qué sería tan importante? ¿Qué creen ustedes? Ese dato histórico, científico. ¿El tiempo que fue? Para ubicarnos en el tiempo. ¿Sí o no? Sí, claro, no, pudiera ser, pero ¿qué otra razón? ¿Por qué? ¿Qué es el interés de nosotros, por ejemplo, desde este contexto, hoy, Iglesia Latina, costarricense, centroamericana? ¿Por qué es importante saber que Marcos es uno de los más antiguos? Antiguos, gracias. Si es de los más antiguos, entonces no se dejó nada sin escribir o sin transmitir, Ajá, sin decir. sin decir. Como otros que vinieron después, hay un lapso. En cambio, él, si es el más antiguo, se puede decir que ha sido prácticamente desde el inicio todo lo que él se le transmitió, para que él después valga la redundancia, lo transmitiera. No en el mismo orden, como se dice, pero sin que no quedara nada. Opino. Sí. Ajá, Ruth. Con la contextualización de los hechos que vino a realizar Jesús con respecto a la obra. Para poder explicar un evento hay que poner a las personas en la situación, y justamente eso fue lo que hizo Marcos, venir a describir lo que Jesús estaba haciendo en este mundo. Además, otro de los puntos importantes que yo estuve revisando ahora que usted hizo la consulta es qué capacidades tenían los apóstoles. Cuando él los llamó a los pescadores, él les dijo, vengan y dejen todo, pero él no se detuvo a preguntarles quién es usted, qué sabe hacer, cuál es su inteligencia emocional para transmitir, por ejemplo, la enseñanza que yo brindo. Él venía predicando un evangelio sencillo que podía ser comprendido por cualquiera, aunque no tuviera estudios, ni que tuviera ninguna capacidad especial. Él solamente los miró, posiblemente tenía alguna intuición como ser humano, y como ser divino, pues tal vez tenía ahí el Espíritu Santo que le hablaba. Pero aunque no usó la parte divina, pero sí la tenía, bueno, pero no la usó. Si no la usó, fue simplemente, como quien dice, por instinto, dijo, venga usted y ayúdeme, pero no necesariamente los discípulos todos sabían transmitir como él hubiera querido que se transmitiera el mensaje. Sin embargo, Marcos se focalizó en eso. Eso ahí está la raíz del tema. Marcos focaliza y empieza y presenta a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué más lo presenta? Como el siervo, Hijo de Dios. Por eso Marco, cuando nosotros leemos a Marco, lean el Evangelio de Marco corrido, todo corrido, de una sola sentada, y usted se va a dar cuenta que usted no se pierde en la narración. Es profunda, pero es sencilla. Es de muy fácil comprensión. Yo pienso que el Señor Jesucristo ya nos conocía, aún hoy en día.
¿Conocía a quién? A cada uno. Porque dice la Biblia que de ahí nos conocía desde antes de ser concebidos. Sí, lo que pasa, hermana amada, es que en esa donde se dice que Él nos conocía desde antes del tiempo, eso es verdad. Lo que pasa es que porque hasta que no oyó algo diferente no creyó. Pero Jesús tenía, entonces no es el don de Jesús ahí es el don de ciencia. El don de ciencia que está repartido también en medio de nosotros, ¿verdad? Él pudo ver más allá de aquella posibilidad donde alguien tal vez, ¿verdad? Estaba o algo que a alguien le aconteció. Pero eso es muy, muy importante. Don Adrián, ahí está. Ahí es al haber el don, es la dirección del Espíritu Santo. Sí, porque los dones son de Dios. Amén. No son de nosotros. Entonces, Pasa que nosotros a veces queremos, como buenos ahí precaristas, el Espíritu dejárnoslo. Santo le estaba dando dirección a Jesús. Sí. Amén. Ahora, tenemos que tener cuidado otra vez con el asunto del Espíritu Santo con respecto a Jesús, porque el Espíritu Santo viene a Jesús después del bautismo. Ahora, el Espíritu de Dios, de hecho, estaba en Jesús, ¿verdad? Porque Jesús era uno con él. Entonces, es un asunto de dirección. Es como recordemos antes esto, el Espíritu Santo venía sobre las personas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que en ese relato específicamente Jesús es don de ciencia lo que aplica ahí, pero sí, hermano. Salvador, él no era de hablar y hablar y hablar y hablar, sino observaba y decía exactamente lo necesario y lo directo, exactamente. Ajá. Lo preciso. Él, porque si vio a aquel hombre debajo del árbol, lo observó muy bien para poder dar un paso como el que dio. Así es. Ok, yo creo que ahí están los segundos y tercer paso. En esta noche también queremos conversar un poquito sobre Marcos, igual, Marcos en el capítulo 11. Y se dice así, los estudiosos hablan de el Jesús marcano, ¿verdad? No es una marca. Implica que el Jesús marcano es el Jesús que presenta Marcos, ¿verdad? Si fuera en Juan, se llama Juaninos, ¿verdad? Pero, ¿por qué es importantísimo esto? Bueno, igualmente como estamos hablando del relato con respecto a por qué es tan importante saber que Marcos es uno de los primeros, es porque identifica a Jesús con hechos, con eventos muy importantes que posiblemente cuando otros escritores lo hicieron también pudieron ver, ¿verdad? En Marcos muchas de las cosas que ahí acontecían, y por eso es muy importante. No es lo mismo, por ejemplo, yo puedo decir, es que Ruth es la hermana de Ceci, ¿verdad? Eso me da una estadística y me da un dato. Pero si yo conozco a los papás y sé quiénes son los papás de ella, yo tendré mayor información, mucho más fidedigna de quién es Ruth, de dónde viene. Es que el papá y la mamá y en tal parte y se criaron en tal lugar. Con razón ella tiene ciertas particularidades, ¿verdad? Uno lo ve dentro de en nuestro país, ¿verdad? Si aquí llega alguien que es de Guanacaste, es marcado. O si, ¿verdad? O si viene es decir, hay características muy particulares. Por eso es importante el contexto histórico. ¿Por qué es importante el contexto histórico? Porque cuando nosotros interpretamos la Biblia, tenemos que tener en cuenta por lo menos el método que nosotros empleamos en esta congregación, es el gramático histórico, en donde la gramática, la regla gramatical de la Biblia en los escritos se junta con la historia. Tienen que coincidir, tienen que darse. Amén. Por eso es tan importante saber esto. ¿Cuántos han leído el relato de este? Y cuando hablamos del Jesús marcano, ¿verdad? Estamos hablando de que es como cuando transmite Pedro a Marcos y Marcos describe a Jesús y lo pone en una forma que no lo ponen otros, sino, véanlo, vean a Juan hablando de Jesús
oigan a Marcos hablando de Jesús, oigan a Mateo hablando de Jesús, oigan a Lucas hablando de Jesús. Pareciera que hay cosas que coinciden, pero en el fondo hay algo distinto que enmarcó a estos hombres. Por eso se habla de Jesús, del Jesús marcano. ¿Cuántos han leído la famosa parábola de la maldición de la higuera? La maldición de la higuera, ¿sí se saben qué es? Ok, ¿qué dice ese texto? Ajá. ¿Qué más dice ese relato? Que Jesús tenía hambre, ¿verdad? Dice, entrando en Jerusalén, bueno, un poquito más abajo, cuando a la mañana siguiente, en 11:20, pasaron por allí, vieron la higuera, no, está más arriba. Ok. Aquí, al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Oigan ese dato, porque ve a Marcos como lo marca. Tenía hambre. Ve el relato que Pedro hace, porque el que realmente después usted ve apareciendo en escena es a Pedro ahí. Y le dice, y le contó, vea que Jesús tenía hambre. Íbamos por tal lado y tenía hambre. Y dice que cuando tenía hambre y al ver de lejos una higuera con hojas se acercó a ver si encontraba algo de ella. Pero no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Ahora le dijo que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Ustedes han oído de este texto. ¿Qué piensa usted de este texto de Marcos? ¿Cómo podemos nosotros interpretar a este Jesús en medio de esto, de la maldición de la higuera? Porque la maldice, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que fue lo que pasó? ¿Qué? Pero nada. Ok, yo por eso he traído ese texto, porque sé que dentro de Marcos, si el texto más complejo es ese, después de ahí no hay mucho, pero este texto de Marcos es un texto que tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque es uno de los episodios más desconcertantes del Evangelio de Marcos, que es como una agresión casi traumática, ¿verdad? De Jesús contra la higuera que tuvo la mala fortuna de ser, ¿verdad?, avistada por el maestro Galileo y sus discípulos en el camino a Betania, a Jerusalén. Y el episodio de esta narrativa dividió a los discípulos en el camino, y en dos partes se divide este texto. Es que va de capítulo 11 al verso 12-14 y 11-20 al 25. ¿Verdad? Ahí creo que ahí está en el asunto. El episodio de esta narrativa se divide en dos partes, situadas ambas en el mismo lugar del camino, pero en días sucesivos. Entonces, ¿por qué esto está ahí? ¿Y por qué este Jesús marcano o este Jesús que describe Marcos es... Sí, yo dije, y si fuera con Juan sería Juanino. Bueno, pero... Y yo uso esto, hermanos, no es para hacer gala de nada, porque esto tampoco tiene nada así como profundo, pero es que es importante el Jesús de Marcos, el Jesús de Ruth, el Jesús de Vivian, el Jesús de Adrián, el Jesús de Gabriel, el Jesús mío, cómo lo veo, cómo lo concibo, cómo lo miro, cómo lo trasciendo, cómo lo camino. Sí, es el mismo Jesús, pero usted lo vive de una manera, y eso es muy importante. Porque cuando este relato sale, en la primera parte Jesús se acerca a la higuera buscando algo para comer, y al no encontrar nada más que hojas, se lanza una dura y aparentemente desproporcionada maldición: que nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Ajá, Jesús dice esto: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Pero vean qué interesante, para ir en la narración y encontrarnos con un Jesús
¿verdad? Que podría ser cuestionado y que en el primer siglo posiblemente tuvo muchos problemas. Jesús tuvo muchos problemas a la hora de enseñar, porque cuando Jesús enseña y hace milagros, se encontró siempre con enemigos a su alrededor. Siempre, siempre, siempre. Era como que hacía algo y a alguien no le quedaba bien, ¿verdad? En este caso a la higuera. Si del todo la higuera, bueno, no tenía frutos, pero tampoco hubiera tenido hojas, uno dice, bueno, de ahí sí está seca, está enferma, está mal. Pero podía haber uno, bueno, aquí lo dice, no lo podíamos ver, pero aquí lo dice, tenía hojas, o sea, que era un proceso y que luego vendría. Ajá. Entonces, esa es la parte difícil, ¿verdad? De entenderlo, que si uno leyera así, vi ahí sí, no servía, estaba seca, estaba enferma, ¿qué? No, porque aquí la palabra dice que no era tiempo de fruto. La palabra dice que no era tiempo. Dice, pues no era tiempo de higos. Bueno, yo tampoco tengo una explicación para eso, pero sí muchas dudas. Porque me parece que estos versículos de la maldición de la higuera se salen del contexto de lo que venía haciendo Marcos, que era relatando la obra de Jesús. Ese versículo, esos 3 versículos están perdidos en todo el libro. Ajá. Porque qué importancia podría tener relatar el hecho de que Jesús encontró una mata sin fruto. Muy ¿verdad? bien. ¿Y a qué viene esto a futuro, como decía usted? Sí. Ahí está parte, hermano, usted dedíquese a interpretar, usted es muy buena, vea, porque esto es parte del asunto por el cual Marcos metió ese tema ahí. Y lo mete ahí porque él viene relatando algo y Pedro le cuenta que se dio cuenta, y ahorita yo se los cuento, que se dio cuenta de algo que aconteció y por eso entonces Jesús mete esa enseñanza. Ajá. Pastor, yo entiendo que eso es una lección para los apóstoles, porque luego usted se va al versículo 20 y Jesús los hace otra vez pasar por la higuera. Ajá. Y ahí se oye el relato donde Jesús los hace pasar y ellos se quedan sorprendidos. Mira la higuera, mira maestro, es que y él les empieza a enseñar sobre eso y empieza a decirles que si tuvieran fe como el grano de la mostaza, irán a la montaña, échate del mar. Para mí eso es una enseñanza que Jesús le hace a los discípulos. Tal vez no tiene que ver nada con el asunto, pero él primero los hace pasar, le hace maldice la higuera y después los hace otra vez pasar por la higuera, que está. Para mí es una enseñanza para los discípulos. Ok. Usted se acaba de agregar a las 1.500.000, 1.215 interpretaciones sobre ese texto, hermana. Pero está bien, a mí eso es lo que yo creo que tiene que producirnos a nosotros la Biblia. Así es como nosotros debemos de estudiar las Escrituras. Así es como debemos conocer a Jesús. Porque ustedes me están presentando aquí a Jesús y yo se los pongo. Si yo estuviera escribiendo un libro, yo diría, es que doña Iris ve a Jesús, ¿verdad? Llegando ahí y no le pareció justo que fuera a maldecir la higuera. Por aquí diría yo, es que doña Vivian ve a Jesús diciendo, no, es que Jesús se acercó por algo, no fue porque o que en ese momento no significa que era que no había, es que no era el tiempo, y ella interpreta a Jesús en el tiempo, en un tiempo diferente. Entonces oímos a Ruth diciéndonos entonces también algo que, bueno, es que ese texto está ahí como fuera del contexto y posiblemente, ¿verdad? Algo no tuvo que ver con todo eso. Entonces vemos a Rebeca y yo digo, el Jesús de Rebeca es un Jesús que le quiere enseñar a los discípulos, ¿verdad? Por eso es importante, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esa mente científica, interpretativa. Nosotros tenemos, hermanos, si no la Biblia se vuelve muy aburrida. Si usted solo la lee y no interpreta, y usted no mete y no ora y no busca, porque para esto hay que buscar, hay muchas interpretaciones, vea, yo no sé cuántas hay, pero el texto a nosotros no nos deja salirnos. Y con esto les digo que nosotros tenemos que interpretar la Biblia en su contexto. Yo les dije a ustedes desde el principio, ¿se acuerda? Por eso hicimos en el principio de este estudio, hicimos algunas secuencias o algunas cosas de qué era o cómo debemos de interpretar. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Están en las primeras hojas
¿verdad? ¿Qué dijimos ahí específicamente? Alguien que me traduzca ahí el asunto ese al principio, con respecto a interpretación. ¿Sí? El método inductivo. Hacer las preguntas al texto, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, hermanos, vean. A diferencia de lo que ocurre en muchos relatos de acción, de acciones extraordinarias de Jesús, su palabra no tiene un efecto visible inmediato. Cuando Jesús decía a alguien, salgan los demonios, salían. Cuando le decía al mar, calle, enmudece, pasaba. Pero ahí maldice la higuera, pero no le pasa nada a la higuera. ¿Se dieron cuenta? No pasó nada. Él solamente pronuncia la maldición sobre la higuera y ellos siguen caminando. Es decir, no había un efecto inmediato. Ahora, para conocer las consecuencias de la misma es necesario avanzar en el tiempo narrativo del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Hasta la mañana siguiente. Entonces, necesitamos nosotros ponernos en el contexto y necesitamos usar nuestra imaginación también, que es parte de lo que Dios nos dejó. Piensen que Jesús va con los discípulos, va caminando. Marcos sí dice por qué Jesús va a la higuera. Claro que lo dice. Y lo dice tan claro y tan sencillo que yo no sé por qué no nos damos cuenta. ¿Por qué fue Jesús a la higuera? Porque tenía hambre. Es decir, entonces desde ahí nosotros necesitamos entender que Jesús en primera instancia lo que tenía era hambre. Ahora, por eso es importante conocer el contexto histórico. Se supone que para ese tiempo, en la narración de Marcos, nosotros lo podemos lograr ver, estaba llegando un tiempo donde ya era tiempo de los higos. Y cuando Jesús ve aquello ahí, él dice, tengo hambre, voy a ir a comer higos. Bueno, no aparece ninguno, Jesús sigue, ¿verdad? Entonces, la mañana siguiente, cuando el grupo recorre el mismo camino y es Pedro, y ahí está, Pedro es el que hace notar al maestro que la higuera maldecida se había secado. Es Pedro el que le dice, por eso Marco lo relata, porque Pedro le dijo, no, yo fui el que le dije, Señor, ¿usted se dio cuenta que si es cierto que usted le dijo que se secara y se secó? Es Pedro el que le dice, Jesús, la higuera se secó. ¿Usted cree que Jesús no sabía? Claro. Claro que sí sabía, pero Pedro es el que, ve qué interesante, hermano, es Pedro el que le dice, ahora, ¿por qué todo este asunto? Bueno, parece, ¿verdad? Imagínense ustedes el impacto que tuvo que tener esto con respecto a esta gente del siglo I. Es decir, el episodio marcano de la higuera, este relato fue muy fuerte para los oyentes del primer siglo. Fue muy fuerte, primero porque la maldición no era lo normal en un judío, ¿verdad? Era solo bendecir, ¿verdad? Y ahora oyen a Jesús maldecir. Y solo eso pudo producir en ellos un impacto fuertísimo. Como que yo me pare aquí a predicar y maldiga algo y usted va a decir, sí, pero, ¿verdad? Dentro de la parte espiritual no coincidimos la maldición, pero Jesús sí lo toma así y es Pedro entonces el que hace que el asunto. Entonces Jesús aprovecha la ocasión, un poco lo que decía la hermana Rebeca, para impartir a sus discípulos un conjunto de enseñanzas sobre el poder de la fe en la oración y el perdón de los pecados. Es decir, Jesús, cuando uno ve el relato, Jesús entonces dice, bueno, para que ustedes vean, ustedes le pueden decir a ese monte, trasládese al mar, y el monte se tiene que trasladar, ¿verdad? Jesús entonces, entre la maldición de la higuera y la constatación del efecto por parte de Pedro, transcurre toda una jornada. Es decir, que el relato ocupa con una única escena la actuación violenta de Jesús en el templo de Jerusalén, en el 11:15 al 18, tradicionalmente conocida como la purificación del templo. Ahí es donde esto tiene la interpretación. Jesús baja al templo y cuando él baja al templo, él empieza a notar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, pensemos en esto y sigamos usando de nuestra buena imaginación. Lo que pasa aquí con el relator o con el narrador es que incluyó ese verso 13, ¿verdad? De una forma bien dramática. El comentario del narrador incluido en el verso 13, pues no era tiempo de higos.
parece querer imponer con más fuerza. Si no era tiempo de higos, la reacción agresiva de Jesús resulta todavía más inexplicable. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Verdad? Claro, cuando verso 13 dice, pero es que no era tiempo de higos, usted dice, pero ¿qué le pasa a Jesús? ¿Verdad? Ahora, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer nosotros es ir de forma muy adecuada, hermanos, ¿verdad? El texto a considerar en dónde empieza, dónde está el contexto que a nosotros nos puede dar la respuesta, por qué Marcos dice esto y cuál realmente es la enseñanza de la higuera. Entonces, el texto a considerar empieza, a mi entender, en Marcos 11:11. Entonces dice, en 11:11 dice, aclamado por la gente, bueno, dice que entrando en Jerusalén fue al templo y observó todo alrededor y siendo ya la hora del atardecer salió a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Ahora sí lo ven, vean esto, hermanos. Jesús fue al templo, ¿verdad? Entonces, andando por la gente y montando en el burro, Jesús va al templo, lo inspecciona todo y sale de la ciudad con sus discípulos para pasar la noche en Betania. Por supuesto que tiene hambre, por supuesto que Jesús dice, yo no voy a comer aquí, y cuando dice que había terminado el atardecer, acuérdese que en el tiempo judío era las 6 de la tarde, ya terminaba el día, ¿verdad? Ese era un día, ya aquí estamos en otro día, porque ya son las 7:30. Pero entonces dice que al ver de lejos, en el verso 13, una higuera con hojas se acercó a ver si encontraba algo de ella. Pero no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Ahora, hermanos, noten esto. Hay una estructura que se llama, o es una estructura tripartita, que está relatada aquí. Vean, véanlo ahí. Creo que ahí lo tengo. Sí, ¿verdad? Ahí dice. La higuera maldita. La primera parte del episodio de la higuera es del verso 11 al verso 14. Esa es la primera parte. Ahí está la higuera maldita. Después tenemos una parte intercalada que es la escena en el templo. Y tenemos la tercera parte que es la segunda parte del episodio de la higuera que van del verso 20 al verso 25. Ahora, yo esto se los traigo aquí, hermanos, para que ustedes puedan ver algo que es lo que uno siempre argumenta y que fue lo que dijo, y yo también lo dije en algún momento, creo que fue la hermana Ruth, dijo, Daisy, es que parece que ese texto ahí como que no tiene mucho que ver. Ahora, en esto tiene todo que ver, porque esa es la forma, en esa parte que estamos diciendo de la estructura tripartita, es como Marco lo acomodó. Así fue como Marco concibió el relato. Marco dice, no, lo que pasó aquí es que Jesús maldice la higuera, se va para el templo y entonces después regresan y ven la higuera otra vez. Es decir, me fui al templo. Él encuentra que la explicación tiene que ver con el templo. Él encuentra que la enseñanza y que lo que Jesús realmente hizo, y para Pedro fue así, quedó mostrado así, para Pedro dice, es que Jesús fue al templo, maldijo la higuera, nos fuimos, no pasó nada, nos fuimos para el templo y cuando nos devolvimos del templo, ya la higuera estaba seca. Hermanos, es que es precioso esto, ¿verdad? Porque ven el verso 15. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró al templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. ¿Verdad? Ahora, gracias al verso 11, hermanos, sabemos que al encontrarse Jesús por primera vez con la higuera sin frutos, ya había podido formarse una opinión sobre la manera como las autoridades religiosas de Jerusalén hacían funcionar el templo. Ya Jesús tenía y sabía cómo estaba funcionando el templo. Jesús vio el desastre y es como en la narrativa de los evangelios, casi en el único lugar donde vemos que Jesús se enojó. Solo ahí. Nunca se enojó tanto cuando llegó a la iglesia y las sillas no estaban acomodadas, no. ¿Verdad? Es decir, cuando pasa esto, hermanos,
Vea lo que hace. Jesús entonces hace lo que hace en el templo. 1, el primer lugar expulsa a todos cuantos compraban y vendían en el recinto sagrado. ¿Verdad? En el texto a considerar empieza aquí con este de Marcos 11, pero después, ¿verdad? Él llega ahí al templo, ¿verdad? Y entonces cuando llega al templo, la mayoría estaban vendiendo y compraban y vendían, ¿verdad? Lo que él hace es que la mayoría de estos oferentes compraban las víctimas para sus ofrendas y sacrificios cruentos en el propio atrio del templo. Esta actuación de Jesús frustra a quienes tenían ganancias con la venta de animales y deja muchos oferentes intencionales sus posibilidades de cumplir su propósito. Jesús llega y les dice, ustedes tienen que irse de aquí. Ustedes me hablaron en el segundo paso de la autoridad, alguien habló de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Esa era la autoridad que Jesús tenía, porque alguien pudiera decir, bueno, por eso Jesús se compró sus problemas, porque Jesús decía lo que tenía que decir, ¿verdad? Y cuando en las cosas que de Dios eran, y él dijo, yo no voy a permitir que en el templo se haga lo que se tenga que hacer. En segundo lugar, vea lo que hace Jesús, vuelca las mesas de los cambistas. Es decir, dado que en el templo de Jerusalén solo se permitía el uso de las monedas de plata acuñada, ¿verdad? En Tiro, la mayoría de quienes allí compraban o querían hacer ofrendas en la parte metálica debían cambiar monedas de uso corriente por estas acuñaciones más valiosas. Por tanto, la actuación de Jesús frustra las ganancias tanto del cambista como del tesoro del templo. Porque los cambistas eran los que se ganaban la plata, más o menos como que el dólar está, ¿verdad? A la venta tanto, la compra tanto. ¿Verdad? Así era como funcionaba. Y él dijo, no, que esta gente se están ganando. Los cambistas se ganan una parte y el templo se gana otra a costillas del pueblo. Una acción de Jesús en la parte social que es impresionante, ¿verdad? Por eso también malinterpretado. En algunos casos por algunas fracciones de izquierda, ¿verdad? Tratando de meter a Jesús en una forma que no. Ahora, noten qué más hace Jesús. En tercer lugar, vea lo que Jesús hace. En tercer lugar, vuelca las sillas de los vendedores de las palomas. Yo me puedo imaginar a Jesús ahí, pero bueno, me lo puedo imaginar. Es decir, dado que las palomas eran las ofrendas, animales para frecuentes entre la gente humilde, esta acción de Jesús parece específicamente dirigida a dificultar el sacrificio de este sector concreto de la población. Jesús está diciendo, ¿cómo es que ustedes están vendiendo palomas, ¿verdad? La ofrenda animal más frecuente entre la gente. Ustedes están tratando de hacer negocio con la gente que es más pobre, porque los que tenían mucha plata llevaban un cordero, pero la gente más pobre eran palomas. Entonces Jesús se molesta con esto y finalmente ahí impide que se transporten recipientes a través del templo. Es otra de las cosas que Jesús hace, es decir, que en términos traducidos, recipiente tiene un abanico muy amplio de significados, pudiendo denotar también un elemento de las propiedades de una persona. Es decir, era un instrumento que se usaba y lo que usaban era para llevar los sacrificados de un lugar hacia otro. Y él dijo, esto no puede ser, porque la ofrenda se contaminaba. Es un poco lo que, bueno, sería entrar en un tema muy fuerte, pero es como una de las cosas que Dios realmente no quiere es la contaminación de su pueblo, ni la contaminación de lo que se le da a él. Y al andar para allá y para acá con las palanganas, con toda el sangrerío y la carne esa, todo se estaba contaminando, ¿verdad? Entonces, el texto tal vez no explica las razones por las que Jesús, ¿verdad? Este Jesús de Marcos se opone a estos procedimientos, pero la parte de las Escrituras en el verso 17 incide de nuevo en el aspecto económico de los mismos. Él dice, es por un asunto de plata, ustedes todo lo están haciendo por plata. De ahí que Jesús, ¿qué termina diciendo Jesús? Vea lo que Jesús termina diciendo. ¿No está escaso escrito? Mi casa será casa de oración para todos los pueblos, pero vosotros la habéis convertido en guarida de bandidos. ¿Por qué Jesús hace esto, hermanos?
¿Por qué? Jesús se molesta. Ajá. Ahora, yo lo voy a poner ya en el escenario para ir dándole fin. ¿Por qué es la maldición de la higuera? Desde una interpretación que creo que es la más, sí. Jeremías en el capítulo 8 viene hablando sobre los falsos profetas y toca un entorno sobre, bueno, se lo voy a leer. Dice: se han avergonzado de haber hecho la abominación, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse, caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. El profeta Jeremías estará comparando al pueblo de Israel como una higuera sin fruto. Ok, eso es parte del tema de interpretación con respecto a la parte de lo que se usa en los árboles. Acuérdense, y viene de Génesis, donde dice la escritura, usando la figura del árbol, que cada árbol dará su propio fruto, ¿verdad? Por eso la figura del árbol, la figura de la viña, la figura de la vid, son cosas que aparecen mucho. Para la enseñanza, por ejemplo, judía, era importante, y ellos sí sabían que es lo que nosotros ahorita tal vez no lo sabemos, pero sí, claro, por supuesto que la higuera aquí realmente es el pueblo de Israel. Cuando en la figura, y véanlo así, hermanos, históricamente, y así está, esa higuera, cuando Jesús vuelve a pasar, ¿verdad? Cuando Jesús ve, ya vino del templo y se vino, la higuera está mirando hacia un sector. Lo que Jesús ve, la higuera está arriba, el templo está abajo. Lo que realmente Jesús está viendo es el templo. Y dice, jamás nadie volverá a comer de ti. Porque él fue al templo y no encontró qué comer. Mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús no encontró en esto nada de lo que el Padre le había solicitado al pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesús está hablando de la higuera, está hablando y está proyectándose. Nótelo así, piensen que esta es la higuera y allá está el templo. Jesús miraba la higuera, pero lo que estaba mirando era el templo. Eran los que servían ahí. Y Jesús había pasado ahí y no encontró nada. Jesús tenía hambre de Dios, tenía hambre del Padre. Y la iglesia o el templo estaba hecho para encontrar de Dios. Tenían que venir a comer de Dios. Los que tenían hambre y sed de justicia venían al templo porque Dios estaba ahí. Entonces, cuando nosotros vemos y Jesús mira eso, Jesús se encuentra con que no hay nada que comer. Y tenía hambre él de su Padre. Él tenía hambre de Dios. Él tenía ganas de comer. Por eso Jesús se molesta, vuelca los asientos y le dice, ¿ustedes qué están haciendo con esto? ¿No está acaso escrito, mi casa es casa de oración? Por eso la maldición de la higuera está en frecuencia exactamente con eso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Se secó después. Dice que fue después cuando la vieron seca. Entonces, Jesús realmente lo que está diciendo es, al proferir esto, no fue de inmediato. El templo no se terminó de inmediato. Los fariseos, los escribas, la corrupción no se terminó ni se ha acabado. Pero ahí es donde está el punto de la interpretación. Se secará. La religiosidad se secará. La religión se tiene que secar. La parte religiosa se tiene que acabar, porque mi casa es casa de oración. Entonces Jesús, al proferir esa parte, lo que está haciendo, ¿verdad? En esa segunda visita que él hace y que construye el tema central, ¿verdad? La maldición pronunciada por Jesús contra la higuera y la constatación de los efectos letales, ¿verdad? Lo que realmente, cuando él expulsa cuantos compraban y vendían, y cuando él dice y profiere todo esto, él lo hizo en ese momento, pero él sabía, y así es como lo narra Marcos, él sabía que él tenía que morir.
y que eso iba a seguir. Tan así que él, una de las cosas por las que lo matan es porque él se hace acreedor de ser el Hijo de Dios. Y porque incurrió en el templo y porque les echó a perder el negocio. Y ya tenía indisposición a los sacerdotes. Y al sumo sacerdote estaba enojadísimo. Le dijeron, ¿pero qué es esto? De no, Jesús anda ahí tirando los asientos y agarró y pateó a todas las palomas y todo el mundo salió disparado y aquí eso es un desastre. Es decir, hoy perdimos en la bolsa de valores, ¿verdad? Cualquier cantidad de plata, todo por Jesús. ¿Y qué se hizo? No sé, se volvió a ir. Y es cuando traman cómo matarlo. Se juntaron y entonces dijeron, bueno, vamos con los romanos, vamos con aquellos otros, hacemos los juicios injustos y lo vamos a prender y lo vamos a matar. Por eso cuando la maldición de la higuera se da, hermanos, es importante entender que esta cita está ahí, ¿verdad? De la parte profética corroborada que Jesús acusa a quienes controlan el templo y se enriquecen y legítimamente en virtud del uso al que destinan la primera mitad de ese escenario, es porque Jesús llegó con hambre ahí y no encontró qué comer. La higuera pasa, se supone, y se parte del principio. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva caen? Lo primero que hacen es hacer un vestido, o dice tejieron, ¿verdad? Tejieron y dice que cubrieron su desnudez ¿con qué? Con hojas de higuera. Siempre las hojas de higuera nos van a hablar de religiosidad. Y cuando él ve aquella higuera que tiene hojas y no tiene fruto, él dice, este es el templo. Están vestidos de religiosidad, tienen el templo, tienen donde hacer los sacrificios, tienen la gente, pero Dios no está con ellos. También, ¿verdad? Por eso Jesús compró siempre los problemas. Ahí exactamente no, pero él sí dijo después eso, ¿verdad? Que destruyeran el templo y que en 3 días él lo podía construir, hablando de él. Sí, pero sí, amén. Lo comprensible y lo que necesitamos nosotros aprender en medio de esto tiene que ver con este tema. Entonces, Jesús llega al templo, no hay que comer. Jesús llega a la higuera, no hay que comer. Aunque, ¿por qué? Bueno, porque estaba vestido de religión. Hermanos, aquí está el mensaje en la aplicación para nosotros. Nosotros somos una iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. A veces la gente llega buscando qué comer y lo que encuentra es murmuración, chisme, egoísmo, burlas. Encuentra de todo, hermanos. No encuentra amor en medio de la cristiandad. No encuentra amor en medio de la raza humana y todavía tras de eso dizque cristianos. Necesitamos nosotros interpretar a toda esta luz que de verdad es necesario erradicar la religiosidad y convertirnos en hombres y mujeres que amamos más a Cristo que cualquier otra de las cosas, que amamos más a Jesús que cualquiera de las otras cosas, para que entonces mi casa sea casa de oración y no cueva de ladrones. Amén. Sí, implícito, ¿verdad? El que es religioso, Dios no está con él. Está la religión, el conocimiento, tantas cosas, hermanos. Las hojas, la apariencia de piedad. Pero entonces pueden verlo, pueden ver la higuera y pueden ver el templo allá. Jesús decía, yo vine a comer y no encontré. Ustedes tienen todas las condiciones, la higuera tenía todas las condiciones para dar fruto. Por eso es importante, hermanos, entender que por los frutos Él nos conocerá. No es por las hojas, no es por los dones, no es por los talentos, no es por lo que yo haga, es por los frutos. Frutos, frutos, frutos es lo que el Señor anda buscando. Frutos. Él tiene hambre, Él anda buscando a quién comer y de qué comer. Y nosotros somos, de verdad, las personas que pudiéramos dar de comer al hambriento.
¿Se acuerda que Jesús dice, es que yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer? Es que estuve en la cárcel. ¿Se acuerdan de ese texto? Bueno, Jesús habla mucho de eso porque Jesús siempre está implicando que hay un mundo herido, que hay un mundo afuera que no quiere entrar, hermanos, que no quiere entrar porque los cambistas, porque los que venden las palomas, porque los que tienen que servir no lo están haciendo. Solamente es un reconocimiento, es solamente un asunto de, véame, es solo un asunto de poder. Yo soy el profeta, yo soy el apóstol, yo soy el, ¿verdad? Y no Cristo. Y cuando Jesús llegó al templo, no se encontró al Padre ahí. Encontró cambistas, encontró palomas, encontró cambistas, encontró de todo menos lo que la casa era. Mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Amén, hermanos. Bueno.